Lex, ¿qué elementos usarías tú para redactar una sentencia? Esa es una excelente pregunta. Yo tomaría en cuenta primero los hechos probados del caso, luego las normas jurídicas aplicables, la argumentación lógica para fundamentar la decisión y también consideraría principios como la equidad y la justicia. Esta fue una pregunta que yo me realicé hace un tiempo y me hizo reflexionar a mí sobre el papel que tenemos los seres humanos dentro del derecho. Hace un tiempo también me encontraba divagando por las redes sociales, como por lo general lo sabemos hacer cuando estamos aburridos, cuando queremos distraernos. Y la verdad es que ya me había cansado un poco de la red social que estaba viendo y la iba a cerrar. Hasta que me apareció un título de una noticia demasiado relevante. Juez utiliza inteligencia artificial para redactar una sentencia. Y yo sé que a ustedes tal vez les pudo impactar ese título tanto como me impactó a mí. Pero la verdad es que mientras yo iba leyendo esa noticia, me quedaba aún más sorprendida. Porque, ¿qué es lo que hizo este juez con la inteligencia artificial? Prácticamente este juez tomó la decisión que le había dado la inteligencia artificial y la decisión que había realizado él con su propio pensamiento crítico. Entonces ustedes se preguntarán, ok, pero ¿y lo polémico y lo relevante de esto que me estás contando? Lo relevante está en el contexto de la sentencia, porque la sentencia ponía en juego muchas cosas relevantes para nosotros. Ponía en juego la vida, los derechos de un menor de edad, ponía en juego también la familia y una economía. Lo que hizo este juez con la inteligencia artificial es sumamente interesante porque prácticamente la decisión que le dio la inteligencia artificial tenía mucha relación con la decisión que había tomado el juez con su pensamiento crítico. Entonces el juez dice, ok, muy buena sentencia, yo la voy a publicar. Pero ¿qué pasa cuando él la publica? Empiezan a caerle un millón de comentarios, buenos, malos, pero hubo un comentario que dijo que estábamos tan solo a un paso de un tribunal más eficiente. Y quiero citarles la réplica que él hizo ante las críticas que había visto dentro de la publicación de su sentencia. Y es que al momento en que nosotros usamos una aplicación, no dejamos de ser menos jueces, no dejamos de ser menos seres pensantes, porque la inteligencia artificial está aquí para ayudarnos, pero no para reemplazarnos. Hemos tenido también análisis en revistas jurídicas que han analizado el uso de la inteligencia artificial, pero con un contexto muy diferente. La utilización de la inteligencia artificial en el debido proceso y la garantía de motivación. Procesos muy importantes para el derecho. Pero aquí entra nuestra parte humana. Debemos de hacer que esa garantía de motivación, ese debido proceso que nos explicó la inteligencia artificial, lo hagamos más comprensible para la sociedad. Porque eso es lo que estamos buscando nosotros con el derecho. Entonces, si nosotros usamos las críticas que le hicieron al juez, la opinión del juez ante las críticas que le habían dado, tenemos una pregunta de si la inteligencia artificial nos va a reemplazar o vino para ampliar nuestra carrera. Yo soy estudiante de Derecho y a ciencia cierta les puedo decir que uso la inteligencia artificial para absolutamente todo en mi vida. Y sí, me han dado críticas, me han dicho, estás retrasando el proceso del derecho, no estás haciendo nada con eso. E incluso han llegado a decirme que dejo de ser menos abogada por usar la inteligencia artificial. Y aquí va un consejo que yo les voy a dar.
utilicen la inteligencia artificial, siempre y cuando tengamos en cuenta esto, de que prácticamente la inteligencia artificial es una brújula dentro de este mar lleno de información. Vamos con un ejemplo bastante práctico. Algo que no solo lo vivimos los estudiantes de Derecho, algo que lo vive alguien hasta estudiando un PhD. Redactar un ensayo. La inteligencia artificial nos puede establecer qué podemos poner en la introducción, pautas para realizar el desarrollo, pautas para realizar nuestros argumentos y una conclusión. Pero aquí entra mi parte humana, porque el ejemplo, porque el contexto, porque el corazón de ese ensayo lo estoy haciendo yo, porque la decisión que yo quiero plantearle a la persona que está leyendo mi ensayo 100% dependerá de mí, de lo que yo opino, del pensamiento crítico que yo tengo. Y ahora yéndonos a un poquito más específico a mi tema, que es el derecho. Soy abogada, estoy estudiando derecho y soy abogada junior en una firma. Y les puedo decir que tenemos un montón de trabajo dentro de la firma y cosas tan particulares como buscar leyes, buscar jurisprudencia y buscar precedentes. Entonces, el momento en que yo estoy buscando eso, es una base de datos enorme, porque no solo tenemos que buscar jurisprudencia ecuatoriana, sino que también tenemos que buscar qué ha dicho un juez de Cuba, qué ha dicho un juez de Colombia, qué ha dicho un juez incluso de Inglaterra, porque eso nos permite a nosotros desarrollar mejor nuestra decisión. Pero si les soy 100% sincera, ese es un trabajo que me ha tomado horas, días, porque tengo que buscar en una base de datos enorme. Y prácticamente dejo de lado lo que me pertenece a mí. Buscar una estrategia, buscar una solución, redactar una sentencia que sirva para ayudar a las personas que están tras ese caso. Y ahora si usamos esos ejemplos muy particulares que les di, de buscar jurisprudencia, buscar leyes y buscar precedentes, la inteligencia artificial me lo puede presentar en cuestión de segundos. ¿Y qué es lo que yo hago ahí? Lo que a mí me encanta hacer. Buscar estrategias, ayudar a las personas, porque esa es la esencia del derecho, que seamos empáticos, que seamos prácticos y que ayudemos a las demás personas. Pero aquí tengo otro secretito súper chiquitito, y la verdad es que sí he usado inteligencia artificial para analizar los contratos que me pasan en el trabajo. No les voy a mentir, porque es algo que haríamos. Pero ahí está la particularidad. La inteligencia artificial me puede establecer a mí las cláusulas arbitrarias, cláusulas abstractas y cláusulas que yo a simple vista no lo puedo ver, pero que la inteligencia artificial, comparándole con otras bases de datos de contratos que tiene, me lo puede presentar. Entonces es ahí donde yo, como abogada con pensamiento crítico, entro al juego y puedo analizar contexto, cliente, las necesidades, qué buscaron ellos al momento de firmar ese contrato para darles una mejor solución. ¿Y qué es lo que logro yo aquí? Porque prácticamente sé que muchos me van a decir, tú usas inteligencia artificial para trabajar, no estás haciendo nada. Pero sí lo estoy haciendo. Es más, estoy trabajando de una mejor forma porque estoy haciendo un trabajo mucho más eficiente. Estoy haciendo una economía del derecho. ¿Por qué? Porque esta economía del derecho se basa en mejorar los procedimientos, hacerlo mucho más rápido, presentar una solución sumamente más rápida porque ¿qué tienen los contratos? ¿Qué tienen las sentencias? Derechos de personas. Y esto necesita ser sumamente rápido. Y si nosotros nos demoramos, la celeridad procesal se va al suelo. La economía procesal se va al suelo. Y la eficacia, ni se diga, también se va al suelo. Pero aquí no quiero hablarles tanto del derecho, sino que vámonos a otro ejemplo donde la inteligencia artificial también puede ser relevante. La medicina. Hace un tiempo me encontraba viendo un TEDx
de unos neurólogos que crearon una inteligencia artificial para detectar mucho más rápido qué era lo que sentían los pacientes y a qué enfermedad se podría asociar. Porque puede que tú seas el paciente 15 de las 5 de la mañana. Y sí, cuando vamos a un hospital decimos, ay, pero es que ya, ¿qué me van a decir? En serio, me estoy muriendo, me duele la cabeza. Y eso es lo que ellos con su base de datos hicieron con la inteligencia artificial, de que esto sea mucho más rápido. Pero sigue existiendo la parte humana. ¿Por qué? Porque todavía tenemos a ese doctor que realizó el examen, ese doctor que vio al paciente y vio cómo se sentía. Entonces, aquí yo les quiero mencionar que la inteligencia artificial es muy buena para hacer eficaz nuestro trabajo. Pero como toda gran innovación, tiene su gran responsabilidad. El 87% de los profesionales en el Ecuador ya usan inteligencia artificial. Y déjenme decirles que yo aplaudo eso de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque nos estamos innovando, estamos dando pasitos de tortuga, incluso pasitos de liebre, la verdad. Pasitos de liebre para poder entrar hacia la inteligencia artificial. Pero hay que tener en cuenta los riesgos que esto conlleva. Tenemos 3 riesgos. El primer riesgo es el sesgo. ¿Por qué? Porque nosotros alimentamos la inteligencia artificial con bases de datos. Si nuestra base de datos es desigual, nuestra respuesta es desigual. ¿Y qué ganamos con eso? Hubo un caso en la justicia penal que se creó sí un programa. Por este programa trataba de buscar si una persona puede volver a cometer un delito. Pero si la base de datos es desigual, va a decir que la persona sí puede volver a cometer el delito. Entonces eso entra en un conflicto y ahí es donde nosotros los abogados entramos. Porque nosotros tenemos esa empatía, tenemos ese pensamiento crítico que nos permite conocer a la persona, conocer sus necesidades e incluso restaurarle en la sociedad. Segundo problema, la falta de transparencia. Tiene mucha relación con el primero, porque prácticamente si nosotros realizamos una decisión con inteligencia artificial sin un análisis de un ser humano con pensamiento crítico, tenemos una decisión muy técnica, con muchas palabras que pueden tal vez confundirnos y con un proceso establecido. Y eso hace que no tengamos derecho a la defensa. Porque prácticamente yo, ¿cómo me voy a defender de algo que no entiendo? No puedo defenderme de algo que no entendí ni de pie a pa. Entonces eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Y tercero, el derecho siempre está para quienes más lo necesitan. Y actualmente no todos tienen acceso a esta tecnología. Y es aquí donde les digo que está nuestro trabajo de abogados de hacer el derecho mucho más empático, mucho más entendible y mucho más cercano a la sociedad. Pero hay un cuarto riesgo que es muy silencioso. Si nosotros dejamos que la inteligencia artificial haga todo por nosotros, ¿qué estamos ganando? Porque siempre debe haber un razonamiento humano. ¿Ustedes dejarían que un algoritmo analice una sentencia, una multa, que sabemos que va a englobar sus derechos? No, ¿verdad? Porque falta ese análisis humano que ve las necesidades de la parte y ve una forma más práctica, más crítica de solucionar el conflicto en el que nos encontramos. Entonces, ese es el deber que tenemos nosotros los abogados en la inteligencia artificial, hacer más entendible el derecho, hacerlo más consciente para las personas y a la vez usar la inteligencia artificial. Y aquí les quiero que yo darles esa enseñanza de que tengan en cuenta que la inteligencia artificial no es mala, pero hay que usarla con cuidado. ¿Por qué? Porque detrás de cada decisión que nosotros estamos tomando, hay alguien. Sí, puede ser una empresa, puede ser una persona, pero hay un ser humano. Y delante de ese caso que nosotros estamos resolviendo con inteligencia artificial, hay un juez con pensamiento crítico, con empatía y con esa realidad
que ha ido viviendo día a día que le permite analizar el derecho conjunto con la inteligencia artificial. Entonces aquí la enseñanza es, la inteligencia artificial no es el enemigo. Úsenla, pero úsenla con cuidado, ¿ok? Porque si nosotros empezamos a usar la inteligencia artificial con cuidado, podemos estar a un paso mucho más grande de la innovación, de la tecnología. Pero también tomen en cuenta que la inteligencia artificial es la brújula, más no el piloto. ¿Ya? Nosotros debemos de tener en cuenta que podemos vivir con la inteligencia artificial, y esta es la última enseñanza que yo les quiero dejar el día de hoy. Nosotros podemos vivir con inteligencia artificial aplicada en el derecho siempre y cuando no olvidemos la esencia del derecho, esa esencia humana que tiene del derecho. Y mientras nosotros sigamos entendiendo que la esencia del derecho es el pensamiento crítico, es la empatía que sentimos y que detrás de cada decisión hay una persona, ninguna máquina podrá reemplazarnos.